Karen Rivera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Víctor, Beto, me da mucho gusto. Esta sesión en particular tiene un toque que a mí me interesa y me preocupa al mismo tiempo, pero bueno, ya iremos platicando de ello al respecto. Beto. Cambio climático y salud. Sí, cambio climático y salud que se antoja mucho, porque bueno, se han suscitado muchísimas cosas y hay mucho de qué hablar, mucho que reflexionar, pero qué mejor que nuestro invitado para que nos dé luz y caminos sobre estos temas. Sí. Bueno, adelante, ustedes digan, muchachos, a ver. Al doctor Luis Zambrano. El doctor Luis Zambrano, bienvenido. Doctor Luis Zambrano. Bueno, el doctor Luis Zambrano es biólogo, doctor en ecología por la UNAM, es académico de la UNAM, investigador del Instituto de Biología de la Universidad. Y bueno, ha tenido, de verdad, si yo les dijera ahorita toda la trayectoria del doctor Luis Zambrano, nos llevamos la hora del coffee break. Y creo que mejor lo escuchamos porque ha estado a cargo de la REPSA en la UNAM, ha implementado proyectos para conservar el ajolote en Xochimilco. Verdaderamente ha sido una labor dedicada a la conservación de la naturaleza también y una labor también con un efecto social muy importante, autor del libro Planeta Insostenible. Doctor Luis Zambrano, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros, de verdad. No, pues un gustazo para mí el estar con ustedes aquí en Coffee Break y platicar de pues, las cosas que nos interesan a todos y que de repente las ponemos en segundo plano porque las noticias coyunturales siempre nos ganan. Doctor, tocar el tema del cambio climático en medio de una pandemia es fundamental, aunque debería tocarse desde antes de que existiera una pandemia, ¿no? Debería ponerse como prioridad antes que la economía, el cambio climático. ¿De qué manera, doctor, todo lo que está ocurriendo, la acción humana que ha transformado al planeta, ha sido, de alguna manera, la causante del contexto que estamos viviendo actual a nivel mundial? Bueno, podemos empezar justamente por la pandemia, ¿no? Yo creo que hay uno de los factores que más interesantes que podemos tratar de entender desde la perspectiva de la pandemia, y hay una serie de dibujos que algunos colegas, tanto en Estados Unidos como en Australia, han empezado a circular en distintos niveles, en donde te habla de cuando tú tienes un ecosistema sano, cuando tú tienes un gran ecosistema en donde las especies pueden interactuar. Claro que las especies se pelean entre ellas, se comen entre ellas, pero al final de cuentas así han evolucionado. Cuando empiezas a romper ese ecosistema y empiezas a hacerlo más pequeño, todas las especies empiezan a estresar, los individuos empiezan a estresarse y uno lo ve, quizá lo más fácil es ver como las plantas, por ejemplo, cuando están los grandes árboles en estos banquetas con pequeños hoyos solo para que ellas puedan tener agua dentro de las banquetas, en 3 patadas se enferman. No sé si les ha tocado ver, pero si salen ustedes a sus casas, van a ver que es bien fácil que estén enfermas todas estas plantas. Así como las plantas, así también los animales se enferman mucho. Yo lo aprendí con los ajolotes, justamente. De repente teníamos a los ajolotes en peceras y cuando los ajolotes en peceras estaban siendo enseñados, se estresaban mucho y al estresarse mucho se enfermaban mucho más rápido. Pasa con todo. Cuando ciertos animales están todo el tiempo enfermos, es muy fácil que esa enfermedad se circule por toda la población de animales. Si uno caza, que el problema de la caza no es la caza en sí misma. Hay muchas civilizaciones que cazan, que han cazado pues, por muchos años, cientos, miles de años. Cuando estas personas cazan este animal, antes que era un ecosistema sano, la probabilidad de tener un animal enfermo era muy baja. Ahora, con estos animales estresados y con posibilidades de enfermarse, la posibilidad de que ese animal cazado esté enfermo es muchísimo más alta. Y si encima ese animal cazado lo pones con otros animales que están sanos, pero está enfermo, es mucho más posible que todos estos animales se enfermen al mismo tiempo. Y eso que hace que cuando lo consume un ser humano, la probabilidad de que ese virus que genera la enfermedad para el animal se pase para el humano y empieza a ser todavía más alta.
Entonces, las prácticas de caza, el consumo de animales silvestres como el pangolín o como el murciélago, eran cosas muy comunes o son cosas muy comunes que llevan muchos años, pero que ahora, porque tenemos los ecosistemas estresados, las enfermedades que antes no podían llegar tan fácilmente a los seres humanos nos llegan. Eso es el caso del coronavirus. El coronavirus vino de una serie de animales estresados en ecosistemas muy reducidos y que nos llega, que nos llegó rápidamente y que generó esta pandemia que nos ha detenido a todos en todo el planeta y que probablemente más temprano que tarde tengamos otra serie de pandemias con otro tipo de virus que nos estén afectando de igual manera o peor todavía. Entonces, podemos empezar con esa discusión, digamos, ¿no? Pues sí, oiga, doctor, pero ahorita Karen mencionaba su libro del planeta insostenible y precisamente hemos aprendido a leer las señales que el planeta y el medio ambiente nos están mostrando para poder tener una vida más acorde o más armoniosa con la naturaleza, con este medio ambiente y no estar sufriendo estos cambios de estaciones tan drásticos, estas afectaciones a los animales y a las plantas tan drásticas. Por ahí había cifras alarmantes que se está perdiendo la biodiversidad a grandes pasos. Entonces, ¿hemos aprendido o no a leer todas estas señales que el planeta nos está dando? Bueno, de que hemos aprendido a leerlas, ya las aprendimos a leer, de que estemos entendiéndolas, no las estamos entendiendo. Y menos hacer algo. Exactamente. O sea, les voy a poner un par de ejemplos. O sea, sí nos estamos dando cuenta, muchos de nosotros y cada día más gente en la sociedad nos estamos dando cuenta. En particular con el cambio climático, si uno se mete a YouTube y empieza y busca los videos del doctor Stephen Schneider, de la Universidad de Stanford, desde los 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, este investigador ya hablaba de cambio climático, de un cambio climático muy fuerte. Si uno ve los videos de Carl Sagan, de Cosmos, también ya, y esos son los 80s, ya se hablaba mucho de esto. Entonces, los signos como tales, primero los académicos, los investigadores especializados en eso, y luego los académicos que estábamos en otras ramas y que empezamos a ver los signos, nos dimos cuenta ya desde hace varias décadas. Ya la sociedad también los está entendiendo, ya está empezando a ver, oye, pues estas lluvias que se supone que son atípicas, ya no son tan atípicas porque cada año surgen, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México. Los que todavía no han hecho mucho o no han aprendido a interpretar esto que ya leímos todos o que estamos leyendo todos, estos signos que ya estamos logrando leer, son justamente los tomadores de decisión, los gobiernos, ¿no? Y por eso, pues les pongo un ejemplo. O sea, destrozo de ecosistemas que estamos platicando, que les platiqué sobre los pangolines, lo estamos viendo en la Ciudad de México ahorita, en uno de los últimos humedales que tenemos en la ciudad, que es Xochimilco. Y de repente, en lugar de detener todo porque estamos en pandemia, en plena pandemia, esta construcción que está afectando el humedal y que está poniendo en peligro el humedal, sigue su marcha sin detenerse a todo vapor. ¿Por qué? Justamente por lo que decían hace ratito, ponen primero la economía. Esto no se puede detener porque la economía de la ciudad es muy importante y tenemos que construir este puente. En realidad lo que estamos poniendo en peligro es la sostenibilidad de la ciudad. Entonces, ya lo leímos, ya lo interpretamos, pero no todos entienden esta interpretación. Es que se piensa todavía que con cuestiones de infraestructura se resuelven problemas de la naturaleza, ¿no? Y ese es un pensamiento de los 60, 70. Exactamente. Yo creo que uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Hay algo y que mencionaba Alberto al respecto de las cifras, doctor. A veces es muy feo hablar de cifras, pero en este momento es necesario. El informe Planeta Vivo que emitió hace poco el Fondo Mundial para la Naturaleza 2020 anunciaba ya en América Latina una pérdida de más del 90% de especies de un total de 21,000 estudiadas en este informe y a nivel mundial una pérdida de 68% de especies. Es decir, es casi es evidente que se ha aumentado que la pérdida de especies, de ecosistemas, de todo esto que al final genera vida, doctor, ¿no?
¿cómo poder nosotros de alguna manera interpretar estas cifras, interpretar esta cuestión científica para tomar acciones necesarias? Bueno, ahí, bueno, podemos empezar justamente lo que estaba diciendo Alberto hace rato, Karen. Ponemos la infraestructura por encima, ¿no? de la naturaleza. Creemos que con la economía y la infraestructura vamos a resolver todos estos problemas. Creemos que la tecnología nos va a ayudar a resolver todos estos problemas, cuando en realidad somos parte de la naturaleza y no estamos por encima de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como seres evolucionados, como seres pensantes, sí podemos generar grandes beneficios para los seres humanos a partir de nuestra capacidad cerebral. Eso quiere decir que la tecnología puede ayudar bastante, pero no nos pone por encima de la naturaleza. La naturaleza sigue su curso. ¿Y qué es lo que pasa con esto cuando la naturaleza sigue su curso? Pasa lo siguiente, que si yo hago un puente, por ejemplo, o tiro un bosque para hacer agricultura o para poner un edificio, lo que ustedes quieran, por mucho aire acondicionado que tengamos, estoy modificando un pedazo de la naturaleza que tarde o temprano vamos a reducir nuestra calidad de vida. Ya no sé, a lo mejor no es con temperatura, pero a lo mejor es que se inunda. O a lo mejor no es que se inunda, sino que al destrozar ese bosque, maté a 10 poblaciones de grandes polinizadores que son los que me sirven para la alimentación. Que eso es lo que, retomando un poco lo que decías, Karen, en términos de cuánto tiempo o qué es lo que estamos haciendo a la hora de estar reduciendo la cantidad de biodiversidad. Lo que estamos haciendo no es solo un problema ético. O sea, sí es muy grave en términos éticos el promover la extinción de muchas de las especies. Nadie nos preocupa, o más bien, nos preocupa a todos y nadie quisiera ver que se extingan los orangutanes, que se extingan los osos polares, pero no solo son ellos, también son las pequeñas arañitas, los pequeños colibríes de la vela, los pequeños insectos que nadie les hace caso, que también son muy, muy importantes. Entonces, en términos éticos es grave, pero la mayoría de estos animales, la mayoría de estas plantas tienen una función que si tú las desapareces, tarde o temprano nos va a afectar en el futuro. Tarde o temprano nos va a quitar un poco de calidad de vida. Si quitas polinizadores, que es lo que pasa, por ejemplo, ahora en Yucatán por esta entrada de transgénicos, y entonces el glifosato entra allí, mata todo, desaparecen polinizadores, y entonces ya, por ejemplo, la producción de miel desaparece para la península de Yucatán. Es ese tipo de problemas que tenemos al momento de estar encontrando estas grandes reducciones en términos de biodiversidad. O por la construcción de una gran complejo turístico, nos llevamos los manglares y después vienen las lluvias y vienen los huracanes y ahí te platico. Pero bueno, doctor, pues recientemente nos hemos enterado por los reportes de, por ejemplo, cientos de muertes de ballenas en Baja California. También vimos el caso de un pingüino que fue bastante mediatizado. Hemos visto también los incendios alarmantes en la Amazonia que han puesto en riesgo también la pertenencia del Mercosur con los tratados con la Unión Europea. Pero me gustaría referirme a un último caso, que es el derretimiento de los polos y el anuncio de que en ese derretimiento pueden liberarse virus y bacterias ancestrales que podrían tener un impacto en la salud global. ¿Podría detallarnos, confirmarnos un poco este riesgo en el descongelamiento de los polos? Bueno, ese es uno de los riesgos. Yo creo que el gran riesgo del descongelamiento de los polos es justamente la modificación dramática de la dinámica del clima, ¿no? El clima en el planeta tiene ciertas dinámicas, que eso es lo que hace que tengamos en los países templados, primavera, verano, otoño y invierno, y en México, por ejemplo, tengamos las dos estaciones, que es lluvias y secas. Eso tiene que ver con clima, tiene que ver con que hay veces pues surgen huracanes por un lado, pero por otro lado pues están estas grandes corrientes que son las que se generan en el Pacífico, que cuando se invierten cada cierto tiempo se genera el fenómeno del niño, etcétera, y la niña, etcétera, etcétera. Cuando se modifican, cuando se derriten los polos, lo que se está haciendo es un gran cambio
en las corrientes de los océanos por un lado y las corrientes atmosféricas por el otro. Y entonces vamos a tener que en lugar de primavera, verano, otoño y invierno, vamos a tener lluvias y secas en ciertas zonas. Y aquí a lo mejor ya no va a llover, ya lo estamos viendo un poco. No está lloviendo como llovía antes en la Ciudad de México, ¿no? Llueve muy raramente, de repente estas grandes lluvias que se inundan, como la de la semana pasada, que inundan todo, sí. Y de repente periodos muy largos de secas, ¿no? A la par vienen todos estos fenómenos que pueden estar asociados, como el que comentas de bacterias y virus. Fundamentalmente podrían ser ciertos virus, sin embargo, que podrían afectar porque no tenemos respuesta inmune. Recordemos un poco uno de los grandes libros de Jared Diamond que habla de gérmenes, hierro y armas, ¿no? En ese explica un poco cómo es que los españoles lograron hacer una conquista tan fácil y rápida en todo lo que es América. Y tiene que ver mucho con la cantidad de enfermedades que pues no había, que los americanos no tenían en su haber esta capacidad de respuesta para todo este tipo de virus y bacterias. Llegan los españoles cargados con todas estas enfermedades y pues más que la superioridad en términos tecnológicos, lo que les partió ahora sí que el queso, digamos, por decirlo de manera coloquial, lo que los pasó a sucumbir fue justamente todas las enfermedades que surgieron. Si estas zonas pudieran tener estos, que es probabilístico, no necesariamente es cierto, podrían tener esta serie de bacterias o de virus, pues a lo mejor se disparan ciertas enfermedades a las cuales no tenemos inmunidad y nos van a afectar más. Que es un poco lo que pasa con el coronavirus, digamos, o sea, es un virus nuevo al cual no tenemos claro, inmunidad y entonces la estamos desarrollando. Algo que menciona importante, doctor, retomando un poco el tema de las lluvias en México, por ejemplo, cómo se han disminuido en la Ciudad de México, también se han visto aumentos de temperaturas en algunos estados, ya alcanzamos 50 grados centígrados, por ejemplo, de calor en el norte del país, y esto tiene que ver mucho con el cambio climático, doctor, y el cambio climático se habla mucho también de las migraciones a futuro. Las migraciones que tenemos ahora no se van a comparar con las que vamos a tener en unos 10, 20 años. Se habla de que para el 2050 la migración principal o la causa principal de la migración será el agua, la falta de agua. ¿Podemos hablar un poco al respecto, doctor, de qué manera, si no tomamos medidas, acciones, voluntad política en este momento, podemos llegar ya a este panorama catastrófico dentro de muy poco? Ok, sí, claro. Bueno, sí, efectivamente el cambio climático es uno de los grandes temas fundamentales que tenemos que afrontar como humanidad en los próximos, en las próximas décadas, ¿no? O sea, las consecuencias del cambio climático. Para este gran problema, en términos generales, lo que ha sucedido es que los grandes países han dicho, bueno, necesitamos como medidas de mitigación, porque ya hay cosas que no vamos a poder frenar, ¿no? O sea, esta dinámica del cambio climático, ya hay pedazos que no vamos a poder detener en este momento. Esto ya no vamos a regresar a lo que era antes. Es un poco como lo que le llamamos en términos generales la nueva realidad. Después de la pandemia, así es en términos de cambio climático. Y entonces, efectivamente estamos ya recibiendo grandes cambios que se deben a dos factores. Uno es a nivel local y otro es a nivel global. Hay algunas cosas a nivel global que, como el del cambio climático, que es esto que yo platicaba de que, bueno, si las corrientes se detienen y se modifican, entonces va a empezar a haber grandes modificaciones en falta de lluvia, sobra de lluvia, aumento de temperatura. Va a haber en unos sitios en los que no va a ser aumento, sino disminución de temperatura. O sea, por eso no se llama calentamiento global, se llama cambio climático, porque va a haber muchas modificaciones en las distintas partes del globo terráqueo. En ese sentido, bueno, eso está pasando, pero encima hay modificaciones a nivel local. Esto es, si nosotros cortamos muchos bosques, generamos islas de calor. Eso es lo que está pasando también, otra vez, perdón por referirme demasiado a la Ciudad de México, pero eso es lo que está pasando en la Ciudad de México. Ahorita también mencionaban hace ratito esto de los manglares, y uno
que eso es otro efecto a nivel local. Si uno corta todos los manglares para hacer una serie de deportivos, hacer una serie de atractivos turísticos, que es lo que ha pasado en Cancún y en la Ribera Maya, y ahora con el Tren Maya, pues va a ser un poco peor. Lo que ha venido pasando con esto es que a nivel global va a haber más cantidad de huracanes, pero a nivel local la destrucción de los manglares va a hacer que esos huracanes, en lugar de pasar y detenerse ya y afectar poco, van a pasar como carretera. Van a pasar como en carretera durísimo, y entonces van a destruir cada día más infraestructura. Entonces, si se fijan, son dos problemas. A nivel global estamos modificando y a nivel local también estamos modificando. Para eso, los países han decidido hacer medidas de mitigación, o buscar medidas de mitigación, ¿no? Invertir en algunos países en medidas de mitigación. ¿Qué significan las medidas de mitigación? Bueno, sabemos que va a haber más huracanes aquí. Entonces, como sabemos que va a haber más huracanes y que si pasa un huracán como el que pasó hace 5 años, 8 años, nos va a destruir toda la infraestructura, ¿cómo le hacemos para que no afecte tanto? Y entonces empezamos a hacer grandes programas de reforestación de manglares, por poner un ejemplo, en la zona más sensible del lugar. Lo cual a lo mejor implica tirar unos cuantos hoteles, por poner un ejemplo, en la zona de Cancún. Tenemos que tirar una serie de lugares para poder hacer un corredor de manglares, que esos manglares nos van a servir para reducir el efecto negativo de los huracanes. Eso podría ser una medida de mitigación. Por ejemplo, el estado de Nueva York está haciendo algo así. O sea, lo que está haciendo el estado de Nueva York es poner más de 50,000 millones de dólares en buscar medidas de mitigación, porque después del último huracán que les pasó, que fue hace como 4 años, en donde destruyó y se metió el agua hasta el metro, y entonces hubo un cambio dramático en términos económicos, dijeron, si nos vuelve a pasar esto, vamos a tener grandes pérdidas, y no podemos tener estas pérdidas en Nueva York. Entonces, están metiendo grandes cantidades de dinero justamente para hacer estas medidas de mitigación, para evitar que los grandes fenómenos meteorológicos afecten demasiado a las ciudades. Eso podríamos estar haciendo nosotros también. El gran problema es que estamos justo todavía en sentido contrario. En lugar de pensar en mantener los manglares, pues estamos haciendo una refinería que se va a inundar antes de que se inaugure, ¿no? Como es la refinería Dos Bocas, ¿no? Sí, exactamente, que de hecho ya, pues ya se inundó, y efectivamente, antes de pasar a quizás estas pequeñas o acciones, no pequeñas, pero acciones que quizás uno puede hacer como ciudadano para no esperar que este papá gobierno venga y cambie las realidades, yo sí quisiera, quizás que va en torno a lo que estaba comentando, doctor, sobre los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Esto es una utopía, un sueño. ¿Cómo va a llegar México? ¿Qué cuentas vamos a dar precisamente cuando se está favoreciendo la producción de hidrocarburos y no las energías limpias, como se les ha llamado? ¿Cómo vamos a llegar a dar cuentas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Un poco porque son en 10 años, ¿no, doctor? Si mal no tengo entendido. Sí, las metas del milenio son más o menos dentro de 10 años. Se han venido cambiando también, o sea, hay un factor que es muy importante tratar de entender. Todos estamos aprendiendo en esto. Incluso se ve en la pandemia. O sea, si ustedes se fijan en la pandemia, lo que ha venido sucediendo es que en un principio se decían ciertas cosas. Luego se empezó a encontrar que el virus se comportaba de otra forma, y entonces se sugirieron otra serie de cosas. Y entonces es lo que le llamamos, por ejemplo, lo que yo hago de restauración ecológica, manejo adaptativo. Voy teniendo cierta información, voy actuando conforme va esa información, y conforme va pasando la actuación, voy viendo que hay pedazos de lo que estoy haciendo que funcionan, hay pedazos de lo que estoy haciendo que no funcionan y que tengo que modificar. Los objetivos del milenio son más o menos eso, y por eso están empezándose a modificar tantito, o están empezándose a buscar algunas ciertas medidas alternativas, dentro de las cuales, por ejemplo, y aquí es donde puedo empezar
a pensar un poco en términos deprimentes, por decirlo de alguna manera. O reales. Sí, es que ya es curioso, pero los países que más consumen sí ya se dieron cuenta de que la generación de CO2 es lo más grave que podemos hacer en términos de cambio climático. Y que nos va a afectar a todos, no solo les va a afectar, obviamente a los más pobres les va a afectar mucho más. Claro. Pero a los más ricos también les va a afectar y a los ricos les importa también que no les afecte, o sea, no ser afectados. Entonces, estos países ya empezaron a poner metas bastante más estrictas, ¿no? Y a impulsar leyes e impulsar tecnologías que pueden reducir mucho la contaminación y la emisión de CO2 a la atmósfera. Y todas estas grandes empresas que están buscando tecnología limpia, a eso le están apostando. Están apostando a hacer tecnologías mucho limpias en términos de automóviles. Y, por ejemplo, acabo de leer una noticia de que California ya no va a usar para el 2030 una cosa así, o sea, ya en 10 años no se van a usar automóviles para diésel y poco después automóviles de gasolina. Toyota dijo, yo ya no voy a producir más que automóviles eléctricos para el 2035, una cosa así, ya después del 2035 no va a haber automóviles de gasolina producidos por Toyota, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es solo hablando de autos, ¿no? O sea, podemos hablar también de energía eléctrica, que es la que tenemos todos en nuestras casas, que muchos ya están empezando a cambiar de energía basada en carbono, que mucho, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha energía basada en carbono, en quema de carbono, a cosas más limpias. Para allá estábamos yendo nosotros un poco, pero pues en eso nos ganó el nacionalismo un poco. El petróleo es parte de nuestro nacionalismo, es lo mismo que está en el chicharito, el petróleo y no sé, la bandera nacional o no sé qué. Y entonces lo tenemos que defender. Y tenemos que pues, rescatar Pemex y tenemos que volver a toda la energía eléctrica a partir de energías fósiles. Creo que es momento de que los mexicanos nos demos cuenta de que el petróleo ha sido pieza fundamental para el desarrollo del siglo pasado, que sí fue muy importante, que el general Cárdenas hizo una gran labor al nacionalizar el petróleo, que ayudó muchísimo a reencontrarnos, por un lado, como nación y a desarrollarnos como nación, pero que el mundo ya busca otras cosas porque las emisiones de CO2 son muy importantes y entonces tenemos que cambiar. Yo creo que en México tenemos grandes académicos, grandes técnicos, grandes ingenieros y grandes ecosistemas en los cuales podríamos utilizar y generar nuevas tecnologías de manera eficiente sin afectar estos ecosistemas para generación de energía, que es uno de los 3 grandes rubros que tenemos que atacar en las próximas décadas. Creo que podríamos con esta imaginación empezar a tener muy buenas tecnologías, mucho más verdes, e incluso aprovechar esta oportunidad para hacerlas mucho más equitativas. Esto es, no se trata nada más de tener generadores eólicos en Oaxaca, que le den electricidad a la Ciudad de México. Necesitamos generadores eólicos que beneficien a las comunidades donde se ponen estos generadores eólicos. Y entonces sí reducir las inequidades que hay en este país, las grandes inequidades que hay en este país entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Podemos hacer eso, todavía estamos a tiempo, pero estamos enfrascados en esta adicción, pues yo podría decir un poco incluso hasta fetichista con el petróleo y con petróleos mexicanos. Que creemos que si el petróleo, parte de nuestro nacionalismo y nuestra bandera y nuestro escudo están ligados junto a una fuente de petróleo. Claro. No es así y ya el petróleo va de salida, pero México se va a quedar. Entonces empecemos a buscarle por ahí. Muy bien, doctor. También muchas veces pensamos en este rescate o asistencia de la salvaguarda de los diversos ecosistemas para combatir el cambio climático. Pensamos en los tomadores de decisiones y pensamos en la visión, digamos, asistencialista del modelo económico para proteger esta parte. Pero pareciera ser que, por otro lado, se nos olvidan los aportes que estos ecosistemas pueden tener
al avance de las sociedades. Me quiero referir concretamente, por ejemplo, a las potenciales curas a diversas enfermedades que se pueden encontrar en los ecosistemas vegetales, que de hecho se han encontrado ya y que pareciera ser que hoy se nos olvida que están ahí algunas de las soluciones para los grandes problemas. ¿Cómo considera usted que se puede revertir esta actitud de los tomadores de decisiones, cómo informarse mejor para tener esta agenda un poco más consciente, no solamente del rescate, sino del valor, incluso económico, que los diversos ecosistemas representan y que ahora están amenazados con el cambio climático? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta que podemos atacar desde muchos ángulos. Digo, hay algunos que se me ocurren. Se me ocurre uno en particular que creo que es el que ha hecho que estemos como estamos últimamente, y tiene que ver con esta visión de competencia que hemos tenido en los últimos 40, 50, 60 años. Ligar la competencia al desarrollo, y el desarrollo el desarrollo está muy, muy ligado a la economía. Lo pongo esto como eje central. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en un ecosistema en el que potencialmente hay algo que nos puede beneficiar, o cuando uno piensa en que un ecosistema nos está beneficiando en, por ejemplo, agua, humedad relativa, reducción de las islas de calor, que son grandes beneficios que tenemos ahorita, en este momento, por parte de los ecosistemas. Si uno piensa en esos beneficios, en realidad esos beneficios son lo que le llamamos difusos, y son para todos, y nadie está ganando un solo peso por ellos. Esto es, el hecho de que tengamos agua en esta ciudad, nadie está ganando la infiltración. Ahí está la infiltración, la damos por sentada esa infiltración. Eso es lo que le llamamos los servicios ecosistémicos, que a mí no me gusta ese término de servicios ecosistémicos, pero bueno, sí es muy útil para tratar de entender esta serie de conceptos. Estos servicios ecosistémicos, en realidad, una, reducen inequidad porque son para absolutamente todo mundo, y dos, nadie gana dinero a partir de ellos. Gana uno calidad de vida, pero no gana a partir de ellos. ¿Qué pasa cuando uno destruye un ecosistema? En realidad, uno no destruye el ecosistema por ser el ecoloco, ¿no? Uno destruye el ecosistema porque dice, quiero poner un hotel, quiero poner una carretera, quiero poner un puente sobre el humedal, quiero poner algo. ¿Qué es? ¿Por qué entonces quiere destruir el ecosistema? Porque le va a sacar dinero, porque va a sacarle dinero, y ese dinero es a partir de la competencia, porque lo voy a hacer yo antes que lo hagan ustedes, porque ustedes estamos compitiendo en infraestructura, yo soy una constructora, tú eres otra constructora, y entonces yo le digo, convenzo al gobierno de que yo quiero destruir primero el ecosistema porque aquí quiero poner mi puente y ustedes quieren poner una supervía, y entonces a ver quién gana, y entonces esa es la parte de la competencia. Una vez que se decide, no, pues sí se pone un puente, entonces yo gano dinero y yo digo, es que voy a generar 50,000 empleos, porque esos 50,000 empleos, voy a hacer reducciones y todo ese tipo de cosas. Y entonces la destrucción de un ecosistema que tiene grandes beneficios para todo el mundo, pero que son grandes beneficios difusos, se vuelve un beneficio particular para pocas personas en términos monetarios y muy específica, que además está ligada al desarrollo, al mal concepto de desarrollo, que es el que tenemos en todos los países, en particular en independientemente de la ideología, independientemente del partido político. Hemos pasado por toda la gama de partidos políticos en la presidencia de este país, y aún así todos le apuestan a la generación de infraestructura como parte del desarrollo, porque el desarrollo, a fin de cuentas, es ganancias monetarias. Si mezclamos todo esto, nos damos cuenta entonces que tenemos un ecosistema que le sirve a todo mundo contra un puente que le sirve a bien poquitas personas, pero que trae el discurso del desarrollo encima. Ese es el asunto, ese es el problema, que se puede utilizar para todo tipo de ejemplos. Puede ser un puente, puede ser el Tren Maya, puede ser el desarrollo de Cancún en los 70s, puede ser el desarrollo de Cabo Pulmo, puede ser el nuevo aeropuerto que ya se canceló. Busquen cualquier ejemplo de los últimos 40, 50, 60 años. A eso nos ha llevado esta interacción social que hemos tenido a nivel mundial
con respecto a nuestra relación con los ecosistemas para ganarle lo más posible en términos que generemos recursos monetarios, aunque perdamos todos estos grandes beneficios. No sé si contesté o me eché un choro así. No, sí, muy interesante. Justo yo quería preguntarle al respecto de eso, doctor Zambrano. Si uno piensa, por ejemplo, en que usted lo comenta en el libro, en El planeta insostenible, las pequeñas acciones bien conectadas pueden generar cambios radicales. Y me gustaría centrarme un poco más en esta labor que ha hecho al respecto de conservar los ecosistemas. Por ejemplo, estos parques o espacios verdes autosustentables o la Chinampa sustentable en Xochimilco. O sea, ¿de qué manera estas pequeñas acciones que se pueden generar, que pueden estar conectadas unas con otras, nos pueden ayudar a también desde nuestra postura, desde nuestra posición, generar estos cambios radicales en torno a lo que está ocurriendo con el cambio climático, doctor? Bueno, esa es otra muy, muy buena pregunta, porque ahí hay un gran debate. De hecho, es un gran debate que llega muy cercano a mí, porque tengo una estudiante que me dice es que tú nunca hablas de estas grandes pequeñas acciones, y estas pequeñas acciones son fundamentales, y ella se dedica justamente a la promoción de estas pequeñas acciones. Se llama ella Cristina Ayala y tiene sus redes sociales, búsquenla porque tiene muy buenas ideas en ese sentido y en otros también, ¿no? Pero es un gran debate que tenemos ahí. Uno de los puntos que yo quisiera como tratar de entender y que lo planteo también en el libro de Planeta Insostenible es que tenemos que empezar a pensar de manera sistémica, más que de una visión, lo que yo le llamo lineal. La visión lineal es la que hemos estado acostumbrados a hacer, que nos ha dado muchas ventajas y muchos beneficios, y es donde viene la tecnología, etcétera, que es a toda acción hay una reacción, y yo estudio y entiendo la acción y la reacción, ¿no? Si yo siempre pongo el ejemplo de infraestructura, pero si yo quiero hacer un edificio de 2 pisos, pues la columna puede ser de este tamaño. Si quiero hacer el edificio de 10 pisos, pues la columna es más grandota. A toda acción hay una reacción y no pasa de ahí. Uh-huh. El problema es que se resuelven muchos problemas con esto, pero no se resuelven todos. Los que no se pueden resolver son los sistémicos, por ejemplo, los ecosistemas, que son al final de cuentas sistemas. ¿Por qué? Porque existen dentro de los sistémicos muchas acciones y muchas reacciones, que a su vez alimentan otra vez nuevas acciones. Eso es lo que genera la dinámica sistémica, que es muchas variables al mismo tiempo jugando, interactuando entre ellas y retroalimentándose entre ellas. Esas acciones, reacciones constantes lo que generan son nuevos resultados, ¿sí? Y esos nuevos resultados son los que podemos tratar de entender. Entonces, todo esto lo digo tratando de contestar tu pregunta, Karen. No creas que me estoy yendo mucho por las ramas, sino que no, adelante. Para contestar la pregunta. Entonces, el punto es, ya que tenemos el sistema, tenemos que entender muy bien cuáles son las variables críticas de ese sistema, que son las que modifican absolutamente todas las otras variables. O sea, podemos tener 10 millones de variables, pero a lo mejor 3 son las importantes. Y esas 3 se solucionan con pequeñas acciones, no con grandes acciones. Habrá otras variables que están ahí que no solucionan nada y que son acciones individuales. Y les voy a poner el ejemplo, que lo pongo en el libro también, de los popotes. Son acciones muy bien intencionadas que tienen cierta repercusión de alguna manera en la vida, la sociedad y en la contaminación, pero que no van a solucionar el problema de la contaminación de los plásticos en los mares, por ejemplo, ¿no? O sea, el no utilizar popotes viene de un video que salió, según yo creo que lo hizo Conamp, donde pues una tortuga tiene atorada en la nariz un popote y sacársela en la sangre, y entonces todo el mundo dice, no, ya no, popotes, no. Sí, una cosa muy espantosa. Es doloroso, sí. Exacto, ¿no? Y entonces ya popotes no. Y esa es una de esas pequeñas acciones. Y entonces yo, cada vez que paso por aquí cerca de mi casa, hay una niña que vende popotes de metal para que ya los laves, y hay otro que vende popotes de bambú porque esos son biodegradables. Y uno dice, y hay gente que dice, no, yo ya no tomo popotes. Pues no. O sea, es una pequeña acción
es una acción importante, es una acción interesante, pero no va a cambiar nada en el futuro. Tenemos que hacer otras pequeñas acciones que a lo mejor sí empiezan a cambiar y tenemos que detectar cuáles son esas pequeñas acciones, ¿no? Híjole, yo pienso, doctor, perdón que interrumpa, por ejemplo, pienso en lo que tarda en degradarse una bolsa de plástica, que son aproximadamente 200, 300 años, en lo que tarda en degradarse un empaque de pasta dental que tarda 200 años, los botes de champú que tenemos en nuestras casas. Los del café, exacto, los del café, pero pienso más en este plástico de las cremas, que estamos hablando de que tardan entre los pañales, entre 200 y 500 años en degradarse, los empaques de nuestra comida chatarra que nos encanta, que lo pongo como ejemplo, las bolsas de papas que tardan 200 años. Bueno, esto sí funcionaría, doctor, o sea, ¿cómo hacerle ahí si estamos rodeados de todos estos materiales? Es que ese es parte del asunto y ahí yo creo que vienen dos acciones. Una es si nosotros no queremos utilizar todas estas cosas, ¿no? O sea, en términos de demanda, yo ya no demando todo esto, yo no demando los empaques, ya no demando las bolsas de plástico, ya no demando nada de esto, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro también son las políticas públicas, porque no son solo las pequeñas acciones, también las políticas públicas. Un ejemplo, en términos de movilidad, más que en términos de los empaques, que no es que no me quiera meter en eso, pero bueno, podemos hacer ese ejemplo. Vamos, empecemos con ese ejemplo, quizá es más fácil. ¿Por qué tenemos tanto empaque? En parte tiene que ver con los supermercados. Los supermercados es a donde prácticamente todos vamos a abastecernos. ¿Qué hacían antes nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? No había supermercados, había mercados. ¿Y qué hacían ellos en realidad? No es que llegaban y estaba súper empaquetado a la lechuga o estaba súper empaquetado los rábanos, o sea, en plástico, los plátanos o lo que sea. Llegaban con su bolsa de mandado y los otros les llenaban con una paleta y les echaban ahí. Y entonces había cero plástico. Y cero plástico porque no había plástico en ese entonces, ¿no? Y entonces estos pequeños mercaditos tenían sus formas o lo entregaban en papel periódico, ¿no? Hacían estos cucuruchos de papel periódico para meter ahí las lentejas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las formas de cambiar no es solo no usar plástico. No solo es, no, yo no quiero plástico, yo voy al súper y en lugar de, al supermercado y en lugar de pedir bolsas, pues me compro mis bolsitas de tela y me compro mi bolsa grandota y en esas las llevo y las monto. Sí, pero si se fijan, el súper utilizó muchas bolsas de plástico para llegar a donde está el producto al final. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a los mercaditos. Y eso tiene 2 o 3 ventajas y una gran desventaja. Las 2 o 3 ventajas es que uno apoya la economía local, apoya a la gente que tiene pocos recursos y que está en su mercadito. Modifica la dinámica de la economía local. Pero el otro es aumenta la heterogeneidad y ese es uno de los grandes factores para mí y uno de los puntos importantes de esta dinámica del ecosistema es la heterogeneidad. La heterogeneidad es más bien la homogeneización de las cosas es una de las luchas que tenemos que dar, deshacernos de la homogeneización de las cosas. ¿A qué me refiero con homogeneización de las cosas? A que todo ya es homogéneo. Si se fijan, todas siempre son las mismas frutas y todas son las mismas verduras. Todas vienen más o menos del mismo lugar porque todo tiene que ser muy eficiente. Yo voy a confesar algo y ahí fue donde me empecé a dar cuenta. Todos tenemos un closet. Yo voy a salir de mis secretos ahorita. Mi primer trabajo fue en McDonald's. Y como cocinero, fue en el primer McDonald's que se estableció en México en 1984-85, ¿no? Y una de las cosas que nos enseñaron es la homogenización, porque McDonald's basa estas hamburguesas, como las de Burger King y como todas estas de grandes cadenas, basan su éxito en la homogenización del gusto. Todos dicen, hicimos una encuesta y el 90% le gustan las carnes cocidas de este tamaño, las hamburguesas de este tamaño, los pepinillos de este sabor, la cantidad de catsup exacta de esto. Y entonces todos se tienen que amoldar a eso, a ese promedio, en lugar de que sea al revés. Y además, todo norteamericano que sale de su país y va a un McDonald's sabe exactamente a qué va a saber esa hamburguesa,
porque está homogeneizada. Cuando en realidad la cultura, el sabor, la compra es justamente lo contrario. Y por eso voy a los mercados. O sea, uno puede ir a la fondita de enfrente a comer con Doña Chonita, y Doña Chonita le hace todos los días caldo de fideos, o al día siguiente es el caldo de pollo, y al siguiente es lo que ustedes quieran. Y cada día sabe distinto. Hay veces se le pasa la mano de sal, hay veces le pasa sal, hay veces se quemó tantito. Cada día sabe distinto. Y eso es lo que nos da vida, y nos da cultura, y nos da cambio. ¿Sí? Entonces, lo mismo para ir al mercado. Entonces, uno va al supermercado y siempre es el mismo jitomate y siempre es la misma calabaza, sí. Etc. Cambio, va al supermercado y de repente la marchanta con la que siempre le compraba no está, y entonces va con el otro y se da cuenta que él tiene jitomates más grandes o más chicos o más jugosos, y entonces uno tiene gran variedad y genera heterogeneidad, y la heterogeneidad es lo que le da sabor a la vida. Entonces, esas son las grandes ventajas. La gran desventaja es que cuesta más trabajo. Okay. La gran ventaja de la homogeneización es la facilidad con la que uno puede comprar y hacer cosas, ¿no? Uno va al súper y compra absolutamente todo ahí. Si uno tiene que ir al mercado y luego a la carnicería y luego que a la papelería y luego que etcétera, etcétera, se tarda uno mucho más. Esa es una gran desventaja, y esa es una de las cosas con las cuales tendríamos que luchar en algún momento de manera personal, y esos pequeños cambios son justamente eso. Cambiemos nuestra forma de ser para mejorar nuestra vida y aumentar la heterogeneidad de nuestro barrio. Híjoles, lo escucho, doctor, y me da muchas cosas para preguntarle y se me agolpan en la cabeza, porque efectivamente tenemos un estilo de vida que es de una depredación escandalosa. O sea, desde el café, desde la carne que consumimos, la ropa que podemos comprar, y también pienso en que, pues, ahora sí que efectivamente el crecimiento de las urbes, de las ciudades o de las pequeñas ciudades, pues también van destruyendo los ecosistemas. Yo recuerdo un caso de una amiga que vive en el Estado de México, que vive a las faldas de un cerro, y decía, es que van a urbanizar este cerro. Y entonces se denunció que había especies protegidas como cactus y animales también protegidos por la ley, y entonces supuestamente se tenía que ir, las autoridades tenían que ir y esas especies o protegerlas o prohibir la urbanización de ese cerro, y total que eso no pasó, y pues ya tenemos unas casas que no son necesariamente de interés social. Pero antes de hablar de esas cuestiones que se me agolpan a escucharlo, incluso también preguntarle si está a favor o en contra de estas colecciones privadas, que precisamente porque se está depredando el ecosistema donde viven plantas, animales, hasta hongos. Y bueno, hay personas que van y las recolectan y las cultivan de alguna manera y las tienen en sus casas. Yo sí quiero preguntarle qué es esto de la restauración ecológica, porque no es llegar y plantar, llegar y comprar un manglar y plantarlo a orillas del mar, sino que lleva su tiempo. Incluso el plantar un árbol no es ir y a ver qué árbol me gusta. O sea, lleva su tiempo, lleva sus cuidados. ¿Cómo es la restauración ecológica? Bueno, la restauración ecológica es todo un tema, es a lo que me dedico justamente. Sí. Parte de, pero si pudiéramos decir qué significa la restauración ecológica, tenemos un lugar que está degradado por ciertas circunstancias, fundamentalmente por el ser humano, ya sea porque decidimos hacer una ciudad y de repente esa ciudad desaparece. ¿Qué pasa? O sea, hay una visión de que la gente cree que una vez que se puso concreto ya no vuelve a pasar nada. No, sí. Hay ciudades que se contraen y las hemos visto a lo largo de los 2, 3 milenios que llevamos en este planeta. Hay ciudades que desaparecen, hay ciudades que se contraen, y entonces, como ciudades o como lo que ustedes quieran, y de repente, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en Xochimilco, ¿cómo le hacemos para recuperar ciertos lugares en Xochimilco que están muy deteriorados por la acción del ser humano, ¿no? Y sí, al principio me quiero referir a varias décadas atrás, se pensaba, bueno, pues lo que hay que hacer es reforestar,
porque muchas de las primeras veces que se pensaba en restauración se pensaba en bosques, porque los bosques eran los que se talaban, era lo primero. No, pues talé este bosque para, por ejemplo, hacer casas y ya tengo que reforestar o sea, rehacer este bosque, ¿no? Pero no solo es reforestar. O sea, lo que hay que hacer básicamente es entender cómo funciona el ecosistema. El ecosistema tiene sus dinámicas, ha tenido sus dinámicas. Por ejemplo, otra vez la Ciudad de México. La Ciudad de México es un lago. La dinámica de la Ciudad de México es del lago. Aun cuando tengamos viaductos y aun cuando tengamos grandes túneles que sacan todo el agua, su dinámica es del lago. Tenemos que, si queremos restaurar, entender la dinámica. Una vez que entendemos la dinámica, otra vez, la dinámica es un sistema complejo. Ese sistema complejo tiene sus variables importantes y tenemos que encontrar cuáles son las variables importantes para restaurar el ecosistema. Hay veces no podemos llegar a restaurarlo exactamente igual como estaba antes, porque ya hay especies extintas o por cualquier cosa, pero sí podemos restaurarlo para que tenga su propia función muy parecida a la que tenía antes. Eso es más o menos la restauración ecológica. ¿Se lleva su tiempo? Sí. ¿Es carísima? Es mucho más cara que no perturbar. Es muy, muy cara. Y tiene sus problemas, claro que tiene sus problemas. El primero es que se necesita paciencia y los gobiernos actuales lo que no tienen es paciencia, ¿no? Sí, son proyectos a largo plazo. Sí, exacto, todo es a largo plazo. Y no lucen. Un mandato tarda 15, 20, 30 años, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, doctor, ahora es que... usted se focaliza también en la responsabilidad del individuo, en las pequeñas acciones, porque finalmente todos nos constituimos como consumidores de los recursos que nos proveen los diversos ecosistemas. Y en ese sentido, habría que abordar el aspecto de la educación, tanto formal como informal. Nuestra concepción de nuestro vínculo, nuestra conciencia de nuestro vínculo con la naturaleza. ¿Cómo se puede incidir ahí, considera usted, desde la educación formal hasta la informal? Porque, bueno, estamos en este frenesí de consumo que desde luego tendrá sus bondades y sus encantos, pero que tiene un impacto del cual a veces como individuos, como consumidores, no estamos del todo conscientes. Por otro lado, estamos hablando también de el cuestionamiento de un sistema económico que más o bien es el que conocemos y que no sé a qué grado pueda revertirse. Entonces, ¿cómo incidir en esta mentalidad, en esta concepción, en esta conciencia del individuo con su vínculo responsable con el medio ambiente? Bueno, yo creo que lo primero es, empecemos por incidir en algo que no suena muy relacionado con la naturaleza, pero que está súper relacionado, que es justamente el comenzar a pensar de manera sistémica. Una vez que uno piensa de manera sistémica, se le cambia el chip. Hay un libro muy bueno que habla justo de pensar en sistemas, y cuando ya empiezas a pensar en sistemas ya no hay vuelta atrás. Empiezas a pensar en sistemas y ya te amolaste. O sea, ya no hay ya me repetí, yo prefiero volver a pensar de otra manera. No. Y todo lo piensas de manera sistémica. Eso me pasa a mí. Eso siento que les pasa a las nuevas generaciones, que es a partir de una educación completamente informal. Porque surge a partir de las redes sociales. O sea, los chavos de ahora han estado en términos de redes sociales desde que eran niñitos y entonces entienden muy bien la dinámica de redes, que es una cosa que no, bueno, yo en mi época pues ni idea, ¿no? O sea, pues a mí, no existían las redes, entonces esto de entender las dinámicas de redes era como muy complicado. Entonces, la primera parte de la educación tiene que ser en términos de sistemas. ¿Y por qué? Porque cuando uno afecta una cosa y de repente afecta a y afecta a y afecta a y se regresa a nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero a ellos no. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, quizá en términos de formal e informal, de educación formal e informal, es darnos cuenta que vivimos en la naturaleza, que a pesar de que vivimos en una ciudad que en México es de 20 millones de habitantes, pero puede ser de 1 millón de habitantes o lo que sea, y que tenemos concreto abajo de nuestros pies, y que tenemos casas y que no podemos ver más que de vez en cuando unos árboles, en realidad estamos viviendo en la naturaleza. La naturaleza existe aquí. En esto del principio de la pandemia, cuando todos nos guardamos y decían, ay, es que la naturaleza está retomando las ciudades. No, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no nos fijábamos. Como estábamos encerrados y volteábamos a ver la ventana y de repente veíamos un halcón, decíamos, ay, un halcón acaba de llegar. No, ese halcón lleva ahí años.
O sea, lleva toda su vida ahí y sus papás estuvieron ahí, etcétera. Lo que pasa es que nunca lo viste porque salías disparado de tu casa, tomabas el metro, te ibas en el carro, lo que sea, y nunca se te ocurrió voltear a ver el árbol, ¿no? Entonces, pensemos, veamos a la naturaleza, convivamos con la naturaleza, no le tengamos miedo a la naturaleza, que ese es el otro. ¡Ay, una araña! ¡Qué horror! O sea, y no te va a hacer nada, ¿no? Y así como eso, todo lo demás. Entonces, yo creo que en términos de educación tenemos que pensar un poco en sistemas y otro que uno de esos sistemas es nuestra relación con la naturaleza. Oiga, doctor, ahorita hablábamos de lo importante que es generar los cambios. ¿Cómo hay que trabajar con los pueblos originarios en estas cuestiones? Por ejemplo, hay especies protegidas por ley que está prohibido su venta y su comercialización, ¿no? Como cactus, como orquídeas, como otras, y también incluso como animales. Pero muchas de estas especies vienen del campo y muchos las venden, estas personas, campesinos, las venden indígenas, pero las venden porque se están muriendo de hambre, porque no tienen otro recurso, quizás para comer, para llevar alimento, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hay que trabajar para, con las comunidades, los pueblos originarios, para preservar esta riqueza natural que tenemos? Y iba muy apegado a lo que yo le decía, ¿no? Existe, por ejemplo, las reservas naturales, todos las conocemos, todas las podemos ver, pero también hay coleccionistas privados que precisamente se dedican a la preservación, a la conservación, en algunos casos también a esparcir estas especies. Entonces, ¿cómo hay que trabajar con estos dos grupos de personas, las comunidades originarias y los coleccionistas? Bueno, empiezo con los coleccionistas porque es más fácil. Podemos empezar con esto. Una especie no es una especie si no está en su hábitat. Entonces, este argumento de que no, lo que pasa es que yo la estoy preservando en mi casa porque además de verla muy bonita, yo voy a salvarla, en realidad no, pues dice, más bien nada más, a mí me gusta tenerla y la tengo. Y punto, ¿no? O sea, no se puede uno enarbolar en esta idea de que yo estoy conservando porque la tengo en mi casa, ¿no? Y la tengo bien cuidadita, porque luego, ¿qué? Pues se muere uno y ¿qué pasa? ¿No? Exacto. Entonces, eso no quiere decir que sean malos de la historia, ni mucho menos. O sea, hay gente que está muy interesada y muy preocupada, y muchos de los grandes coleccionistas en realidad son grandes naturalistas que tratan de entender cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, no, o sea, no todo es blanco y negro, pero no creamos que porque está en una pecera, como siempre yo digo con respecto a los ajolotes, no creamos porque lo tienen muchos grandes coleccionistas a nivel internacional, una orquídea o unos cactus o lo que tú quieras, con eso ya está salvada la especie. Si el hábitat de esa especie está destruido, esa especie en términos reales no existe hasta que ese hábitat se rehabilite y se pueda reintroducir. Eso es básicamente desde mi perspectiva con respecto a estos coleccionistas. Con respecto a los pueblos originarios, a las personas, a ver, yo creo que aquí hemos hecho algo muy malo durante mucho tiempo y es ser paternalistas con respecto a ellos. Y es así como, a ver, ¿cómo les llevamos progreso? Y ahora, ¿cómo les hacemos, cómo les ayudamos a salir del hoyo? Y esas cosas, cuando en realidad los grandes pueblos originarios, o los pueblos originarios en general, la gente, es como ustedes y como yo. En realidad es personas que tienen sus filias y sus fobias, y lo único que hay que hacer, bueno, de las cosas que hay que hacer es trabajar con ellos, pero que ellos, más bien dejarles a ellos que trabajen. O sea, que trabajen como quieran, donde quieran y por lo que quieran. Y que respeten, igual que nosotros debemos respetar muchas cosas. Y en eso, o sea, uno asume que luego muchos de los pueblos originarios viven en áreas naturales protegidas. Y en realidad muchas veces no es cierto eso, y entonces eso no pasa. Pero en segundo lugar, los que sí viven, ellos saben cómo trabajar con sus áreas naturales protegidas. La mayoría de ellos saben. Entonces no tiene uno que venirles a enseñar absolutamente nada. Lo que más uno puede hacer, que es, por ejemplo, lo que yo he venido haciendo, es con los chinamperos, es trabajar para generar nuevas ideas, con ideas que vienen de la academia, de la tecnología, que eso es lo que yo puedo proveer,
y con las ideas de tradición de 2000 años de trabajo en la zona, que es lo que ellos proveen, y salen ideas nuevas. Tenemos que ser lo suficientemente humildes como para decir, ellos tienen grandes ideas y podemos generar ideas buenas. ¿Qué es lo que ha salido en muchos de los proyectos de restauración? Lo que hay que hacer ahí es justamente que la sociedad le dé justicia y que por hacer ellos lo que están haciendo, que es restaurando, manteniendo el ajolote, manteniendo las chinampas, manteniendo todo eso, reciban la remuneración que les permita tener una vida digna, ¿no? Claro, no llegar a imponer una idea, sino llegar a trabajar de manera conjunta, ¿no? Preguntando cómo te ayudo y cómo podemos trabajar juntos. Exacto. Doctor, una última pregunta. Y se puede ser sustentable, que es lo más importante. Bastante complejo. Sin embargo, para cerrar esta emisión del día de hoy, habría que abordar también el impacto que ha tenido, que ya se ha abordado de alguna manera, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente, pero también qué podríamos especular en materia de salud, qué impacto tendrá en los años próximos. Ahí se plantea un reto. Se ha especulado que el mismo COVID, bueno, pues es el resultado de, más allá de ello, ¿qué panorama ve usted en el deterioro del ambiente, del medio ambiente, y qué impacto podríamos de alguna manera especular, prever en los próximos años en materia de salud? Ok, bueno, yo no soy Nostradamus, ¿verdad? Pero pues puro esto es como especulación, y la especulación es a partir de pues, lo que uno ve y lo que uno sabe. Probablemente no pase. A lo mejor muchas de las especulaciones no van a pasar porque no tengo pues, los datos precisos para hacer escenarios en términos de modelos matemáticos, etcétera. Uno lo que puede hacer son lo que le llaman en inglés educated guess, que es así como que aproximaciones educadas, ¿no? Una de las primeras aproximaciones educadas es que efectivamente va a haber más pandemias. O sea, más común, va a ser más común tener estas grandes pandemias. Por esto que estaba diciendo, pues se está destruyendo, va a haber muchos virus que se desarrollan y se incuban en distintas especies, y va a haber más interacción con esas especies enfermas, y entonces nos va a llegar, y como no somos inmunes, no desarrollamos ninguna inmunidad con respecto a esas nuevas enfermedades, pues se va a distribuir en un mundo globalizado que todo el tiempo está viajando. Entonces, no es algo de que pues aparece en México y se tarda 3 años en llegar a Colombia porque casi nadie viaja a Colombia. No. O sea, llega a Colombia en 2 segundos porque hay 25 vuelos a la semana de México a Colombia, ¿no? Entonces, pandemias va a haber. El otro factor que yo creo que estamos viviendo ya y que no nos hemos dado cuenta en esta relación con la naturaleza es todas estas enfermedades emergentes que están surgiendo y que están generando cánceres y que están generando cambios en la fisiología de uno, que vienen de nuevas contaminaciones o de exposición a grandes contaminaciones que hemos estado teniendo a partir de justamente buscar una nueva forma nuestra de tener mejor calidad de vida, que es, pues, por ejemplo, Karen hace ratito decía la comida chatarra, pues para tener esa comida chatarra se tienen que meter miles de químicos, y esos miles de químicos nos llegan al cuerpo y algunos de ellos, en una de esas, nos genera grandes alergias o grandes cánceres. O sea, esta nueva, pues que hay gente que piensa que hasta es moda de ser intolerante al gluten, por ejemplo, ¿no? Pues antes nadie era intolerante al gluten. Es una enfermedad nueva, y una enfermedad nueva que es muy posible que venga de los grandes químicos que estamos en contacto todo el tiempo y que se generaron a partir de estas nuevas formas, por ejemplo, los fertilizantes y los pesticidas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en el futuro, en términos de salud, es que, por un lado, estamos avanzando mucho en salud. La tecnología nos permite solucionar problemas cada vez más complejos para la salud del ser humano, pero por otro lado, estamos avanzando en la tecnología para generar más problemas de salud, ¿no? Entonces, a lo mejor yo diría que vamos a estar muy balanceados. Yo me preocuparía más por estas migraciones que decían hace rato, que tienen que ver con falta de agua o sobra de agua, ¿eh? O sea, hay ciudades que se van a inundar por completo y que van a ser los millones de habitantes que hay ahí, van a migrar, ¿no? Entonces, estas grandes migraciones, estos grandes problemas de falta de alimento, la acidificación de los océanos que va a generar una reducción en la pesca y en la biodiversidad del mar, estos creo que son los problemas y el propio cambio climático, obviamente, son los problemas a los que nos vamos a enfrentar fuertemente en los próximos años. Doctor, pues
Sí. que nos haya acompañado en esta emisión de Coffee Break sobre medio ambiente, cambio climático y salud. Karen, Alberto, pues se nos terminó la hora y creo que afortunadamente nos quedamos con muchas inquietudes, muchas preguntas. Esperemos que el público también esté pues satisfecho y sobre todo pues inquieto de estas interrogantes que se han planteado aquí. Creo que el doctor nos ha dado mucho a qué pensar y nos ha dado a qué reflexionar, y nos ha dado incluso tarea para leer, pero siempre es bueno hacer un alto y ver dónde estamos ubicados y cómo podemos hacer una vida más sustentable, ¿no? Más armoniosa. Exacto, para leer y para actuar sobre todo. Al final de la naturaleza depende la vida y si nosotros acabamos con ella, estamos acabando también con nuestra propia vida. Gracias, doctor Zambrano, por haber aceptado amablemente la invitación a este Coffee Break. De verdad, le agradecemos mucho su presencia, las reflexiones sobre todo. Vaya que nos ha puesto a pensar muchísimo. Sí. Muchísimas gracias por su presencia y desde luego para quienes nos han acompañado el día de hoy en esta emisión de Coffee Break. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde con nuestra interesante reflexión, otro tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.